¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva, donde necesariamente tenemos que hacer a un lado la jornada del fútbol mexicano, donde hubo cosas muy sabrosas, obviamente bajo cuestionamiento para muchos escépticos el paso del América con un 4-0 sobre Juárez, y para muchos que, cómo vanagloriaban a Chivas y la llegada de su entrenador, pues ahí está. Un miserable rendimiento, un miserable empatito, y lo curioso es que sigue sumando expulsiones. Pero bueno, hablaremos más adelante de eso, porque sin duda no es que llene de ilusión a los mexicanos, no es que llene de ilusión al fútbol mexicano, sino que simplemente demuestra que en la capacidad generalmente de que se pueda mezclar un entrenador en la formación de su hijo, te puede ayudar además a tener al futbolista exitoso. La llegada de Santi Jiménez, 40, 41, lo que haya sido, millones de euros, dólares, la cantidad exorbitante que yo creo que ningún futbolista los vale, pero bueno, esa es otra historia de la que no nos vamos a meter a cuestiones antroposociales. Pero la verdad es que muy puntualmente le representa la muestra de que sí, de que se puede, de que trabajando con disciplina de familia, de jugador, se puede llegar a escenarios exitosos, como evidentemente tenemos que interpretar lo de Santi Jiménez. Y sobre todo, aquí hay que hacer énfasis el hecho de que puede sobrevivir a un hábitat tan pernicioso, tan tóxico como el que normalmente recrea al jugador mexicano. Y sobre todo, hablamos no del Cruz Azul actual, sino hablamos del Cruz Azul tormentoso. Y en ese Cruz Azul tormentoso pudo sobrevivir Santiago Jiménez. Entonces, insisto en lo que alguna vez platicábamos, Elizabeth Patiño, si no eres capaz de que por nacimiento te den Mesis, bueno, pues entonces dedícate a tratar de formar, porque sí se puede, porque ni Hugo Sánchez ni Rafa Márquez eran genios sobresalientes, fueron futbolistas que se forjaron en base al trabajo y la mentalidad. Ahí podemos agregar a Santiago Jiménez. Entonces, sí, clubes, sí se puede, pero empiecen a trabajar bien, empezando, por supuesto, por adoctrinar incluso a los padres de familia. ¿Cómo está, Rafa? Buen lunes. Veo que cambiaste de escenario. Ya en un ratito nos platicas dónde andas, pero la verdad que a mí me da gusto, no por el hecho de que sea o no mexicano, o argentino, argentino-mexicano, nada más da igual la nacionalidad, por la cercanía que en algún momento tuve con su papá, con Chaco Jiménez, por el buen seguimiento. Ahora resulta que tú lo formaste. No, bueno, cálmate la Claro, Volpe. ese lo hice yo, no, además de que todavía no estudiaba la dirección técnica cuando Santi estuvo aquí muy chiquitito en Pachuca. Pero es un futbolista que se ha hecho, se ha esforzado, situaciones inclusive médicas complicadas al inicio de su carrera. Creo que lo platicamos hace no mucho aquí en el podcast y no sé si el Chaco lo escuchó y a partir de ahí ya no contesta los mensajes que le mando. Pero bueno, realmente no era sobresaliente en talento, esa es una realidad, y que fue mejorando y que se rodea de gente que realmente ha buscado un buen destino para Santi en todos los aspectos, ¿no? Que esté bien en lo profesional, que esté bien en lo personal, lo han cuidado, lo han acompañado y él también se ha dejado guiar y ayudar porque también debe ser esto, creo que en conjunto, ¿no? No solamente que el papá te diga, miras esto o te aconsejo que vayas por acá, sino que también el chavo entienda dónde está parado, tiene un grado de madurez que me imagino que muchos a su edad todavía no lo alcanzan o no lo han alcanzado, entonces es buena noticia por donde se vea para Santi Jiménez. Hace unos meses, no recuerdo si aquí en el podcast hablamos o no de su decisión de quedarse en el Feyenoord y no irse al Nottingham Forest, y veías la temporada del Nottingham y decías, tal vez y se equivocó, ¿no? Porque es la Premier, porque es la mejor liga del mundo, debió tomar ese reto y hoy aparece esto del Milan que además se ha trazado de esta forma, o sea, no es una coincidencia. Hace unos meses Santi y el Chaco decían, es que el objetivo sería o España o Italia, nos gustaría que el futuro fuera para allá.
y lo trabajaron, fue consistente, regresó de una lesión complicada, hay que llevar disciplina también para regresar antes del tiempo que se tenía presupuestado y hoy creo que todo eso rinde frutos y por eso está en el equipo que está. No es fácil, tendrá que demostrar también que está a la altura de un equipo como el Milan, pero la realidad, Rafa, es que mucho tiene que ver la disciplina y qué valioso es cuando un futbolista está acompañado de gente que realmente lo puede ayudar. Porque a veces, aunque sean los papás, no te ayudan, ¿eh? Y creo que en este No, caso en no. específico, Chaco tiene un montón de cosas que poder aconsejarle a su hijo y que parece que va con este buen paso dentro de su carrera y que siga así, ¿no? Es que tenemos ejemplos de futbolistas mexicanos que tenían facultades y que de repente por esa exagerado proteccionismo de los padres, bueno, me parece que es hasta pleonasmo, terminan desapareciendo. El caso de Landín, el caso de Villaluz, el caso de tantos jugadores que prometían y que además estaban en condiciones y desaparecieron a final de cuentas sin rendirte lo que se esperaba de ellos. Me parece que en el caso del Chaco Jiménez, para la gente que no lo sepa, bueno, él si nos vamos a un escenario totalmente dramático, él pudo, estaba más cerca de perder, en un momento dado de su vida, estuvo más cerca de perder su vida que de ser la estrella que obviamente soñaba con ser. Así de dramático era por una cuestión de flebitis y todo ese tipo de situaciones que te pueden calar la vida, y sin embargo, ahí está. De hecho, si mal no recuerdo, él estaba en condiciones similares a las que alguna vez vivió Miguel Sí. Calero. O sea, para que usted entienda la gravedad del asunto. Entonces, a ver, ¿cuántas cosas pudieron fortalecer a Santiago Jiménez? A ver, seguramente muchos dirán, bueno, pero háblame del Milan, háblame de la Liga de Italia, háblame de los compañeros. No, es que también en este podcast vale la pena hacer énfasis en cómo puede haber seres humanos que de repente con la gracia que pueden tener para dedicarse al fútbol, además pueden tener todo un escenario favorable para desarrollarlo. Y es el caso de Santiago Jiménez. Muchas veces lo dijimos y lo decíamos de otros. O sea, cuando tú te sientas a la mesa familiar y de repente tienes en la cabecera de esa mesa al Chaco Jiménez, un tipo que le sufrió mucho, un tipo que de hecho, aunque te molestes, Chaquito, pero un tipo que fue repelido en el América, que nunca pudo consolidarse en el América, pero que después tuvo carreras brillantes con Veracruz, con Pachuca, con Cruz Azul. Bueno, pues entonces también esto te demuestra que sí se puede a partir del barro, la arcilla, de tan pobre calidad que hay en el jugador mexicano, en la formación en fuerzas básicas del fútbol mexicano, de repente conseguir este tipo de ejemplares, ¿no? Y la verdad es que todo esto requiere mucha voluntad, mucha disciplina y sobre todo requiere compromiso. A ver, lo hemos platicado ya algunas veces, o sea, en el fútbol mexicano, y por eso platicábamos eso. Que Javier Aguirre lleve a Montiel y que Javier Aguirre lleve a Mora y que Javier Aguirre liga a otros dos que si no los puede registrar ante FIFA para la Copa del Mundo, que los lleve, que se asombren de lo que es una Copa del Mundo, que la vivan a plenitud, aunque no jueguen. Imagínate, y yo pongo el ejemplo brutal de eso, si la Volpe hubiera llevado a Giovanni Dos Santos y a Carlos Vela, en lugar de llevar a su yerno a que cuidara a los bebés y al perro, bueno, pues entonces hubiéramos tenido tal vez un Giovanni, bueno, hubiéramos tenido, no, el fútbol mexicano hubiera tenido un Giovanni Dos Santos más maduro mentalmente, más maduro espiritualmente, y tal vez Carlos Vela hubiera dicho, no, es que sí me apasiona el fútbol y no el básquetbol. O sea, vivir una Copa del Mundo a esa edad, a los 18 años, les hubiera cambiado la vida, pero no, los despreció y se llevó al yerno. Lo mismo pasó con el Tata Martino. No podemos soslayar eso. Si el Tata Martino decide, ¿sabes qué? Santi, ven conmigo, Diego Lainez, ven conmigo, no vas a jugar, pero ven a vivir desde dentro lo que es una Copa del Mundo, vamos pues, y seguramente les hubiera ayudado. Ahora, no valorar que Santiago Jiménez sobreviviera al desprecio del Tata Martino de no llevarle una Copa del Mundo, eso implica lo que él trabajó, lo que el padre trabajó y sobre todo el espíritu de supervivencia, resiliencia, si quieres usar la palabra, de todo ello. O sea, no fue, lo que tú mencionabas es brutalmente claro. No tuvo nunca un escenario tan favorable para desarrollarse en situaciones como ser humano.
¿Por qué? Por lo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque estaba en Cruz Azul. ¿Por qué? Porque se le veía como el hijo del Chaco. ¿Por qué? Porque de repente el Tata Martino dice la estupidez, perdón por la palabra, es que no lo llevo porque anota muchos goles, pero juega pocos minutos. O sea, que su índice de efectividad era brutalmente bueno, pero el Tata prefirió cargar con el lastre, con la rémora de su paisano Funes Mori y llevar a Raúl Jiménez como premio. En fin, estas son las cosas que se deberían de aprender de esto. Pero mira, Rafa, en su momento y claro que significó un golpe fuerte, fue decepción, fue frustración, porque además estabas pasando una gran racha, esas rachas que pueden volver o no, ¿eh? También para Santi no fue sencillo porque después vino la lesión y vino lapsos importantes de su carrera donde no caían los goles y él inclusive estaba un poquito desesperado, pero supo llevarlo. Siempre hay Falla penaltis con la selección. después de un mundial, para bien o para mal. Para la mayoría de los futbolistas es para mal. Igual y sí, Gerardo Martino se equivocó porque no es porque se haya llevado a Funes Mori, te tienes que llevar al delantero que mejor esté y en ese momento no lo hizo. Sus razones habrá tenido equivocadas desde nuestra perspectiva, pero mira, igual hasta le hizo un favor a Santi, ¿no? Porque lo hizo más fuerte mentalmente porque era una Copa del Mundo donde él tendría que haber participado porque se lo ganó en la cancha y te dejan de lado, injustamente, ¿no? Porque por más que hemos hablado aquí y el fin de semana vuelve a hacer gol y el regreso de Raúl Jiménez, pues lo llevaste por agradecimiento, no porque en ese momento pudiera jugar. Y Funes Mori, pues todos sabemos la historia de por qué llevó a Funes Mori. Entonces, mira que a lo mejor y Gerardo Martino le hizo un favor porque ese tipo de situaciones forjan tu carácter. O te ayudan y te levantas o también te hunden, ¿no? También pudo haber sido la otra Pero cara de la moneda. Entonces, yo creo que 23 años llegar a un equipo como el Milan y bien asesorado y además algo que ayuda, aunque muchos van a decir, ¿eso qué? Pero que tenga la estabilidad emocional de su pareja, que hace poquito se casó y siempre lo vemos feliz en redes sociales, eso te habla mucho de la persona que es fuera de la cancha y le va a servir para poder consolidarse y ganarse un lugar, ¿no? Ahora ya pasó la felicidad de haber conseguido el objetivo de llegar a un equipo como el Milan. Consolídate y demuestra que estás hecho para estarlo. sí, ahora, ¿qué le espera en Italia? Es decir, más allá de la necesidad que tiene, recuerde usted que salió Morata, de la necesidad que tiene el Milan de tener un goleador, recordemos que también viene un cambio brutal para Santiago Jiménez. Es decir, los recorridos que tendrá que hacer son distintos y más largos. Los recorridos que tendrá que hacer en trabajo defensivo serán similares a los que le exigían eventualmente la selección mexicana. La capacidad física tendrá que incrementarla. Recordemos que ese fue uno de los aspectos en los que trabajaron primero en el Chucky Lozano cuando llegó al Nápoles. Es decir, estás bien, pero puedes estar muchísimo mejor. Y Ancelotti se dedicó a trabajar con él. Al final de cuentas se va Ancelotti y una de las grandes razones por las que se va Ancelotti es precisamente por la pereza mental, emocional y física de Irving Lozano. Pero bueno, llega después Gattuso y lo transforma, pero al final, ¿qué hace el Chucky? Terminó yendo, regresándose a Países Bajos. Pero Santiago Jiménez está hecho de otro temperamento. Santiago Jiménez va a disfrutar que le exijan más. Santiago Jiménez llega convencido de que no ha ganado nada. El Chucky llegó convencido de que había ganado todo, porque era la gran figura en el fútbol de Países Bajos. Entonces, para Santiago Jiménez se viene la posibilidad de madurez y por eso lo que decías es muy cierto. Para que Santiago Jiménez pueda aspirar a jugar en la Liga Premier, le falta evolucionar físicamente, evolucionar atléticamente, evolucionar futbolísticamente, evolucionar mentalmente en la capacidad de lectura del juego, porque eso ningún mexicano lo tiene. Vean ustedes hoy y díganme, fíjense a qué edad Luis Romo aprendió a leer partidos, cuando ya está de retiro y aún así tiene la ¿Aprendió pereza que se o le ve está con Chivas. desaprendiendo, no? Sí, pero como que ya se le olvidó, como que en Chivas a todo el mundo se le olvida. Entonces, sí, viene un cambio radical para Santiago Jiménez, pero va a ser un cambio exigente, positivo, porque él, insisto, él no llega con la parsimonia aburguesada de Irving Lozano.
Él llega con hambre, con el deseo de no de terminar su carrera en Italia, sino de que sea un impasse, que sea un puente, un proceso para después brincar, no sé, si a un equipo más importante de Europa entre España o Italia, que bueno, en Italia ya no los hay, sería muy complicado, aunque puedes hablar de Inter y Nápoles, pero principalmente pensar en la Liga Premier. Ahora, yo sí le pediría a Javier Aguirre, que no tengo ningún derecho ni tribuna para hacerlo, déjalo en paz. No lo lleves a la Nations League, no lo lleves tampoco a la Copa Oro, déjalo. O sea, Javier Aguirre gana más dándole a la oportunidad a Chaquito Jiménez de que se estabilice totalmente en el fútbol de Italia y con el Milan, que distrayéndolo de nuevo en las Pero lo emboscadas del necesitas, ¿eh, fútbol Rafa? de CONCACAF. Pues es otra historia, pues, pero a ver, ¿dónde te va a servir más un Santiago Jiménez plenamente maduro en el 2026 o poniéndole echar cascarita entre patadas y presiones con la selección? Déjalo que madure, vas a tener un mejor jugador para la Copa del Mundo. Eso es lo que yo opino, pero entiendo que Javier, como dices tú, está desesperado. O sea, Javier Aguirre necesita ganar, gustar y golear en la Nations League y por supuesto en la Copa Oro. Y fácil no va a estar. Tienes enfrente a un equipo como Canadá, por eso, ok, tienes a Oh, Raúl, en la Copa Oro sí. pero no sé si puedas prescindir de un tienes a Henry igual, ¿no? Que no ha sido convocado en las últimas, Sí, sí, pero también sí. tienes esa alternativa. Raúl. Va a ser muy interesante ver cómo se adapta Santi Rafa. Está bien rodeado, ¿no? Tienes a Rafa Leao, tienes a Pulisic, tienes a Musa, tienes a Benacer, o sea, sí tiene que hacer trabajo fuera del área, pero también tienes gente que te va a generar fútbol por dentro, que va a tener profundidad, sobre todo por el sector izquierdo, para que esté ahí el centro delantero, lo necesita el equipo. Y con Sensao, que es un entrenador duro, ¿no? También eso le va a costar trabajo a Santi, no es un tipo sencillo. A la salida de Morata se habló mucho de que a la interna hay fricciones con el técnico, entonces mira, tiene un escenario para fortalecerse muy bien y tiene un escenario que está bien rodeado de compañeros para crecer como futbolista y para demostrar que tiene la calidad para estar ahí. Es interesante el reto. Sí, tal vez el momento de Nations League no sería el más oportuno porque ¿qué es lo que esperas? Adaptarte lo más pronto posible, ¿no? Y tendría aproximadamente un mes. Sí, ahora, afortunadamente está ahí el Chaquito Jiménez, ¿no? Chaco. La verdad es que espero que lo sepa permear, que creo que lo ha conseguido ante tantas situaciones, porque obviamente ya empezó la comparativa. El Chaquito Jiménez en tantos partidos lleva tantos goles, le faltan tantos partidos y tantos goles para alcanzar a Javier Hernández y podrá alcanzar a Hugo Sánchez. O sea, quítate esas taras de la cabeza. Me queda claro que Santiago Jiménez no tiene ese problema, no tiene el problema de querer compararse con la carrera de Hugo porque sabe que nunca será Hugo, ni con la carrera de Chicharito porque, gracias a Dios, jamás será Javier Hernández. Entonces, eso le va a ayudar muchísimo si lo logran sostener al margen de todo ese tipo de situaciones. Y yo no lo llevaría a la selección mexicana, pero bueno, cada quien. Pero así como hago énfasis en lo de que el beneficio que hubiera sido para él maravillarse en la Copa del Mundo de Rusia por todo lo que representaba, así deberían de ir Montiel, Mora y varios más a la próxima Copa del Mundo. Pero bueno, en fin, no somos nosotros nadie, ni estamos en un escenario, ni estamos tampoco en una tribuna, ni en nuestro papel. Desearle suerte al Chaquito Jiménez. Además, es un tipo que ha demostrado que la suerte no la necesita desde fuera. Él se la genera desde dentro y eso lo va a bendecir, por supuesto. Algo más Sí, sobre solo Chaquito, nos faltó vamos mandarle la directamente a la bendición, Rafael jornada. Ramos. Y que Dios lo bendiga. Que le vaya bien, es buen Bueno, chavo Santi, en su papá cierta, además es tipazo. en cierta medida entiende algo, ¿eh? Pues el Papa es su paisano. Digo, el Papa es él es más paisano del Papa que paisano de usted, de los mexicanos, por donde le Sí, veas, ¿eh? totalmente, Por donde le es veas. verdad. Entonces, puede hablar con Francisco tranquilamente. En cambio, Sí, pues pues sí. acá falla un penalti como le pasó con la selección nacional, ya nomás inútil, si es otro más del montón, no sirve para nada. O sea, en México la marabunta, la agazapada que está dispuesta a tragarse a cualquiera que se equivoque vivo,
es muy perniciosa como la que lo elogia sin consideración. Pero bueno, espero que encuentre la bendición de su paisano Panchito y que todo le salga bien de aquí en adelante. Bueno, la jornada, Eli, pues a ver, el América sí es cierto, le están poniendo bultos, pero también entendamos que, y no bultos, o sea, porque también vemos que el América ha encontrado dentro de esa racha con No, equipos sí de son medio bultos. pelo hacia abajo, No jugó mal Juárez, pero bultos. muertos si quieres llamarle, pero de todas maneras encuentras que yo daba el ejemplo de Vitiño. Vitiño en toda su maldita carrera no había corrido tanto como contra el América. O sea, sí, esos muertos de repente tienen un rictus de supervivencia y dan su mejor rendimiento. Si este Juárez lo viéramos por lo menos en empeño, como lo vimos contra el América, no estaría causando miseria y lástima como lo hemos visto en los últimos torneos. El problema es que solamente quieren hacer las cosas bien contra el América. Pero pues, el América ahí está, o sea, hacerle 4-0 a Juárez, aunque sea un muerto, no cualquiera se los hace, ¿eh? No, y ver los rivales anteriores apenas, bueno, este Juárez le ganó a Cruz Azul hace un par de fechas. No, no, no es fácil, ¿no? Ándale. Después de que ves, bueno, sí, termina ganando el partido contra Xolos, pero no es sencillo. Juárez no ha jugado mal, Rafa, esa es una realidad. Ha iniciado el torneo bien de acuerdo a las posibilidades que tiene. Ahora el América, pues la verdad, o lo hace ver muy fácil o en verdad está muy fácil, ¿no? Porque una cosa es que lo veamos fácil desde nuestro asiento o la gente lo ve fácil en el estadio, pero obviamente pues hay trabajo y la traes contigo. Es que Claro. hay circunstancias, porque además después yo vi el partido 2 veces y dices, hasta los rebotes le caen a los del América. O sea, todo te sale tan bien que inclusive la inercia de situaciones donde te equivocas salen a tu favor. O sea, es increíble Y, lo que está pasando en el América. Ya en la semana pasada, bueno, ya varias semanas que hemos hablado bien de nuestros chiquitos Sánchez, que la gente en YouTube está enamorada de Eric Sánchez, pero lo ha hecho bien y encontró la posición, no era tan adelantado, tiene que partir de medio campo, como lo hizo con Pachuca, y ahí se siente feliz y se siente cómodo y se siente pleno. Habrá quien encuentre sus defectos para el América, pero es que lo cierto es que hasta el momento ninguno de los adversarios ha podido mostrar que este América tiene debilidades, porque seguramente las va a tener. No se ha encontrado quien pueda debilitarlo en ciertas zonas, que creo que tal vez podría ser la defensa, ¿no? Una presión un poco más veloz o más intensa podría generarle un poco de daño. Hoy parece que a este América no le duele nada. Y además sigue teniendo futbolistas lesionados como Kevin, que estaba recuperándose, que estaba teniendo un buen momento, y aún así lo va solventando. y hay otro agregado, o sea, de repente a las que se pensaban vacas sagradas, termina dándoles una lección. Me estaban platicando que Diego Valdés sí tiene ofertas, que Diego Valdés sí le han querido cumplir sus deseos salariales, pero que Diego Valdés no se quiere ir del América. ¿Por qué? Porque de repente entienden dónde está parado. Y Richard Sánchez lo mismo, o sea, y Lichnowsky está preguntándose qué va a pasar conmigo. ¿Por qué? Porque tú no te quieres bajar de un equipo que va por un tetracampeonato. Porque además, imagínate cuando llega el momento en que por necesidad, por lesiones, por castigos, por lo que tú quieras, convocatorias de selección, Diego Valdés llega a la cancha. No vamos a ver al Diego Valdés holgazán, no vamos a ver al Diego Valdés que le dicen, hey, baja y cubre y haz un recorrido hasta tu propia área. Lo va a hacer. Y Richard Sánchez lo vamos a ver en esos momentos sublimes como lo vimos en la liguilla. O sea, el lavado o más bien la bofetada emocional y psicológica a los que se sentían intocables por el entrenador, ya les llegó la lección, ¿eh? Ya aprendieron que no necesita el equipo de ellos. Entonces es brutal que para jugadores que son seleccionados nacionales en sus países, que son titulares en las selecciones nacionales de sus países, les digas, pues sabes qué, no te necesito ahorita, mira, puedo hacer las cosas sin ti. Eso debe ser brutal, porque recordemos, y esto mucha gente de verdad no lo valora, pero cuando el caso de Diego Valdés, cuando Diego Valdés no es titular en el América o no es titular donde tú quieras, la presión es del promotor,
Oye, pues, ¿qué nos está pasando? No vamos a ganar dinero. El promotor no le interesa la estabilidad futbolística de Diego Valdés o de cualquier otro, le interesa el dinero que está perdiendo o que puede dejar de ganar. La familia, tú lo has platicado a lo mejor con algunos jugadores, el futbolista que está en la banca, el primer bochorno brutal que sufre es cuando tiene que enfrentar a la familia, cuando la esposa ya no ve al ídolo, sino al sustituto, al suplente. Y el hijo le pregunta, ¿por qué no juegas, padre? Esos son, de verdad, yo lo he platicado con jugadores, eso les duele en el alma. Y eso te genera una situación de rencor hacia el fútbol, hacia el entrenador, que tienes que aprender a tragar y trabajar de ello. O sea, de repente, ya Diego Valdés termina siendo un pañuelo desechable para todos. ¿Por qué? Porque el América está bien sin él. Y el mismo caso de Richard Sánchez. Entonces, sí, son escenarios que favorecen al América por donde le veamos, ¿no? Sí, y que además, mira, puede generarte molestia el que el entrenador no te elija a ti, pero Diego Valdés se equivocó, Rafa, porque fue y reclamó una situación que en ese momento para Jardín era la ideal, a él no le gustó salir, y a partir de ahí, bueno, tuvo sus momentos, ¿no? Porque también hubo una lesión en el camino que lo marginó del equipo un buen rato, después regresó, ya no regresó con la continuidad que él quería, por supuesto, porque Jardín encontró la fórmula. Si hoy no le funcionara, igualmente a lo mejor tendrías que sentarte, platicar y decir, ¿sabes qué? Te necesitamos, pero cuando no te necesitan, yo creo que eso debe ser fuerte para Diego Valdés, porque además es un jugador que tiene calidad, pero es intermitente y siempre ha sido así en su carrera, te da una buena y de pronto en momentos que realmente lo necesitas, a veces desaparece. Porque sobre todo en el primer campeonato creo que fue de lo mejor que tuvo el América y después se ha ido perdiendo, cada vez menos minutos. Y bueno, no solamente él, pero le va encontrando Jardines, Rafa. Hoy vemos a lo mejor a Álvaro Fidalgo en una posición donde no se sintió tan cómodo y aún así te termina rindiendo, pero porque sigues acomodando el rompecabezas, ¿no? Y ves a futbolistas como Dávila y dices, parecía que Dávila estaba, bueno, hasta que lo vi en este torneo, de pronto se te olvida que Dávila estaba con el América. Lo ves algunos partidos y aparece y se lesiona y está ahí. El inamovible hoy me parece que es Cendejas también, y lo ha demostrado con creces, es el mejor futbolista del América. Y Brian, o de pronto ciertos futbolistas que así, como bien lo mencionas, pueden molestarse porque van desde la banca, pero después los escuchas en entrevistas. Hay una entrevista recién de Rodríguez y dice, es que yo no me quiero ir del América, ¿no? O sea, sé que a lo mejor puede haber una que otra oferta, sé que no soy titular siempre, pero acá pues se apuesta por el tetracampeonato y están contentos con el entrenador, con el equipo, con los compañeros, con los objetivos que se trazaron. Entonces, todo hoy sale bien en el América, no ha tenido rival enfrente, porque Juárez, por más esfuerzo que haga, no tiene el equipo para competirle a un cuadro como el América, además que esté jugando bien, pero ya vendrán adversarios más difíciles, ¿no? Y ahí sí tendrá que demostrar si ha sido casualidad que el calendario estaba sencillo en el papel o realmente es un América que no lo va a detener nadie en el torneo mexicano. Ahora, hablando del calendario, yo recuerdo que muchos, o he leído más bien, muchos cuestionamientos sobre cómo se elaboró el calendario. Bueno, la información entre oficial y no oficial, es decir, no oficial porque no lo ha hecho, no ha mandado el boletín, el panfleto, la Federación ni la Liga MX, es que se hizo a través de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial obviamente es como todo, se le administran datos y se le administran peticiones. Es decir, vamos suponiendo, yo voy a mi inteligencia artificial, pues sí, porque la otra no la tengo, pero voy a mi inteligencia artificial ahí en Twitter y le digo, a ver, imagínate una Elizabeth Patiño vestida de americanista, echándole porras hasta más no poder y a grado de histeria, porque el América es el mejor equipo del mundo. Eso me va a dar una imagen, un diseño que es muy distinto a si yo le digo, dame una imagen de Elizabeth Patiño vestida de americanista. Va a poner una monita ahí vestida de amarillo y se acabó. En cambio, la otra le va a dar gestos, le va a dar escenario. La prueba de ello es si pueden buscar la ilustración del promo del podcast anterior donde aparece Anselmi con unos billetes
simplemente fue alimentarla. Entonces tú alimentas a una inteligencia artificial, le das, la abasteces de los datos y de lo que tú quieres, y por la inteligencia artificial te va a organizar. Hey, a ver, ¿quieres espectáculo al final del torneo? Venga, entonces a la América le pongo las bestias al final para que se ponga sabroso. O sea, es normal y pensar que esto favorece a la América para que a final de cuentas sume muchos puntos y ya quede clasificado. No, es que el América, entiéndanlo, no le interesa sumar puntos para clasificar. América tiene el compromiso del tetracampeonato. Eso, o sea, olvídense del conformismo, eso déjenlo para Chivas y los demás. O sea, eso es totalmente distinto. Por eso, sí fue una inteligencia artificial, pero recuerden, manipulada. Manipulada, es como el VAR. El VAR es perfecto, pero cuando lo manipulan, pues ahí entonces pierde toda su perfección. Lo manipulan desde el jefe de cámaras hasta la percepción que tiene cada uno de los árbitros que está ahí. Así que bueno, aguántese, no les queda de otra. Y cuando terminemos, cuando estemos al final del torneo y se nos venga una América Pachuca y una América Cruz Azul y un Pachuca, entonces vamos a decir, ay, gracias Dios por darme la basurita al principio y por dejarme un postre de esta magnitud. Creo yo, así lo veo yo, a lo Podría mejor ser. estoy loco. Sí, o mira, si O te las da dos tranquilidad cosas. empezar ganando en el torneo, Rafa. Te la llevas, mira, tan tranquilo te la llevaste que ocupaste una categoría de otra división y el entrenador no estuvo presente en los primeros dos partidos. O sea, imagínate Sí, la relajación de cómo encarar el torneo mexicano. Les salió. Si no les hubiera salido, bueno, tal vez hablaríamos otra cosa, porque a mí terminó sin gustarme, aunque haya pasado ya el tiempo y el América esté bien, pero viene el Puebla. Y después del Puebla también va a estar ahí con Champions. Falta un par de fechas para que se enfrenten contra León y a partir de ahí ya se empieza a poner un poquito más difícil el calendario para el América. Ahí es cuando lo queremos ver. Pero sí, esto que dices, y no sé si a lo mejor la gente pensaba que era simplemente suerte o como la inteligencia artificial lo acomodara. No es coincidencia que los equipos que tienen multipropiedad se enfrenten a inicios del torneo. Eso ya tiene rato que pasa así, ¿no? Y eso para evitar especulaciones de que en la última fecha te vayas a jugar una clasificación o algo, ellos casi siempre se enfrentan entre la fecha 1 y la fecha 5. y hay un detalle, Eli, la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer eso. ¿Tú te imaginas a Mikel Arriola y sus achichincles queriendo organizar manualmente un calendario de esta manera? Por supuesto que no. Ahora, recuerden que una prueba de la forma en la que ahora se trabaja es que antes el calendario de la apertura simplemente era el del clausura, pero cambiando las visitas. O sea, si jugaban en la primera fecha América Chivas, iban a jugar en el siguiente torneo Chivas América. O sea, estaba ya todo tan automatizado que no pasaba nada. Ahora evidentemente alguien se dio a la tarea, pero insisto, eso lo puede hacer una inteligencia artificial cibernética, pero no lo puede hacer la inteligencia eh, tupina, pollina de los eventuales Ah, la dijiste muy bonito. cabezas de los dirigentes. Sí, sí, es que quise ser educado, Eli, de veras, o sea, pues, no está, ¿qué te ganas diciéndole bruto cuando le puedes decir que simplemente es un desamparado por el ácido fólico? O sea, se oye más bonito, la verdad, hasta te lo agradecen. Mira, qué lindo, qué bonito me dijo tonto. Pero bueno, en fin, tus Chivas, Eli, ni para dónde hacerse. Y no, no, la realidad es que no. Por lo menos hay autocrítica, ¿no? Del auxiliar que habla del desastre, porque sí fue un desastre. ¿Pero de quién? El auxiliar de García salió a decir que todo fue un desastre y no Ah, salieron bien pues, las cosas. Y no, no salió bien. Un partido raro, Rafa, un partido extraño, esa es la realidad. Querétaro compite con lo que increíblemente Pablo Barrera mediante centros y algunas jugadas a pelota detenida te sigue marcando diferencia, no sé cuántos años tiene, 37, 38 años. Y Chivas, pues sumergido en los mismos problemas de siempre, ¿no? Si tratamos de rescatar algo de Guadalajara, pues creo que todo el torneo va a ser camperos. Es del que vamos a hablar porque no hay mucho para dónde voltear. No ves qué quiere realmente Chivas, ni en una idea Castillo cuando colectiva, regrese. ni en un esfuerzo individual. Hay unos que siguen con ese sacrificio, como Cowell, que no es un jugador, no se guarda nada,
pero tampoco ha mejorado a ese primer día que vimos a Cowell al partido que ves el fin de semana, los mismos errores, mal en la toma de decisiones, sí tiene potencia y tiene velocidad, al final ya se le había cansado el caballo, pero, pero no hay mucho en Chivas, ¿no? Sí deben estar definitivamente pues preocupados Y porque, a Romo, ver, igualmente es lo que tienes y no hay mucho donde voltear. Yo no sé para cuándo vaya a estar Alan Pulido, pero dudo mucho que Alan Pulido llegue y comience a hacer goles como si fuera algo muy sencillo para Chivas, ¿no? Que de por sí, antes decías, bueno, es que generan 4, 5, 6, 7 opciones de gol. Creo que igualmente en la generación de goles están bajitos, entonces hay muchas situaciones que resolver en Guadalajara. Deben estar preocupados, ¿no? y lo más grave es que no puedes evitar las comparaciones. O sea, si tú hoy tomas como referencia el trabajo de Oscar García, que tuvo tiempo para desarrollarlo o que ya ha tenido tiempo para desarrollarlo, no ha alcanzado ni remotamente lo que en un momento consiguió Fernando Gago. O sea, esto te deja en claro que Oscar García no es el indicado, que Oscar García no es el adecuado, que Oscar García, a final de cuentas, no entiende ni cuando él dice en su presentación, es que dirigir a Chivas es como dirigir al Barcelona o al Real Madrid, ahí es cuando ya te deja claro que no tiene ni maldita idea de dónde está parado. Digo, que eso lo haya dicho eventualmente el entrenador que llega a Chivas femenil, uno dice, bueno, pues será que quiere motivar a las muchachas y hace muy bien, me parece perfecto que trate de involucrarse de esa manera con las cabecitas de las mujeres que están defendiendo al equipo de Chivas, pero con el varón tú tienes que ser brutal. Tienes que ser brutal. ¿Por qué? Porque el equipo femenil ya, desde el momento que sale a la cancha, elige jugar de una manera tan intensa que no necesitas explicarle nada. Ojalá que el equipo varonil de Chivas tuviera la intensidad del equipo femenil de Chivas. Pues sería otro equipo el que veríamos en la cancha. Ahora, la verdad es que yo no le veo solución a este equipo del Guadalajara. Por más que lo busque uno, no hay con qué. Y yo creo que en un acto de honestidad, Pulido y Chicharito deberían decir, juégame, págame por minuto. Me pagas muy bien, pero págame por minuto. O sea, porque pensar en que Javier Hernández no se lesiona por descuidos extracancha, sino porque es el destino, es que es muy fácil, es que el destino está en contra mía. Y lo de Pulido, es que son situaciones que yo no puedo controlar. Descanso, sueño, nutrición y trabajito. Es todo lo que tienes que hacer para ser un futbolista exitoso y no lo eres. No eres ni remotamente profesional. Pero bueno, creo que le dedicamos hasta mucho tiempo a Chivas. Ya habíamos quedado que como dejaba de ser un equipo grande, nos íbamos a ir con los que prometían algo más, como Cruz Azul, que bueno, a lo mejor no estás de acuerdo conmigo. Vicente Sánchez, a puro discurso y a pura emotividad, sin los desplantes tácticos de Anselmi, pero ahí va. Tal vez no le alcance tampoco para ser campeón cuando lleguen los momentos culminantes de saber manejar tácticamente al equipo, pero por lo menos esto que estamos viendo de Cruz Azul parece ser un poquito más prometedor que lo que creíamos que iba a quedar de ruinas, de vestigios tras la salida de Anselmi. Es menos espectacular, ¿cierto? Bueno, claro que sí. Con menos toques finaliza, o bueno, es lo que vimos, ¿no? Con menos toques busca esa finalización. Está bien, un fútbol un poco más directo. Hay errorcitos defensivos, que también Xolos cometió unos espantosos, ¿no? Es increíble ver esos errores en primera división, pero Pobre también Cruz profe. Azul los cometió. Y además el partido, pues ya en la recta final se puso sabroso, porque 3-0 al medio tiempo decías esto, pues ya para qué vemos el segundo tiempo, pero valió la pena verlo. El profe Juan Carlos Osorio, nadie lo entiende, ¿no? O al menos en la transmisión. No sé si de pronto inclusive hasta un poquito, no, bueno, es que me arriesgaría demasiado a decir esto porque no me consta, pero lo reventaron sabroso en la transmisión por los cambios, porque juega sin un centro delantero, porque de pronto jugadores que no tenían minutos se decide ponerlos ante un equipo como Cruz Azul, y sí, se comió 3 errores defensivos terribles, y ya para el segundo tiempo corrige y Xolos compite un poquito mejor. Cruz Azul es un buen equipo, Rafa. O sea, me refiero a la calidad de jugadores que Plantel. pudo habernos caído un poquito mal su cara de que no estaba a gusto de venir a México, la de Luca Romero, pero parece que
que va a andar bien. Tiene calidad el chavo para hacerlo y parece que se está entendiendo bien con sus compañeros. El grupo no se ve que se haya debilitado anímicamente después de la salida de Anselmi. Se ve un equipo fortalecido y que si le puede transmitir Vicente Sánchez la forma en cómo festeja cada uno de los goles, que lo festeja como si fuera la Copa del Mundo, y está bien, es válido porque es su temperamento y creo que eso no le viene mal a un equipo, y menos a un equipo como Cruz Azul, que también ha sufrido esas situaciones de en el último momento quedarte por fuera, perder siempre en las situaciones importantes o en las situaciones decisivas, y a lo mejor el liderazgo desde el banquillo, que es muy distinto al que tenía Anselmi, muy distinto, más eufórico, más demostrativo, pues le puede funcionar a Cruz Azul de una u otra forma. Rafa no jugó tan bien contra Xolos, pero ha conseguido los resultados. No, 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 pues es que no es Prefiero Anselmi. en los 90 minutos, pero vas viendo ciertas cosas. Estaba leyendo algo que no sé si sea verdad, pero que Yakumakis se reporta con sus compañeros de buena manera diciendo, si me ponen asistencias, yo te doy una primita. Y no me refiero a una paisana griega, ¿no? Sino un dinerito. Ahí te van unos dolaritos y me pones una Ajá. asistencia. Esto me imagino que hablando del buen viento, la buena onda que puede haber en el vestidor. Que no es nuevo, ¿no? Digo, no sé si sea muy europeo, pero sí es muy sudamericano. O sea, de repente cuando hay una figura que sobresale por los goles, termina siendo generoso con los compañeros. O sea, de repente, bueno, ocurren muchas latitudes, ¿no? Es decir, el hecho de que a mí me va muy bien gracias al grupo, salimos de vacaciones y regreso, salgo de viaje o salimos de descanso y de repente llego delante de todos o a veces escondidas. Toma, fíjate que andaba en la plaza tal y me vi un reloj y dije, este es para mi amigo el que me pone los goles. Y lo veo muy natural. Bueno, recuérdate la fase de Chelis, ¿no? Que les regalaba televisores, les regalaba Ah, microondas, no sé Chelis cuántas era cosas casi les un Santa regalaba el Claus. Chelis a los. Sí, 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 regalaba. Bueno, lo que pasa es que Chelis, bueno, tenía su joyería y no tenía que depender tanto de esas situaciones. Bueno, pero Chelis era de los extremos, por eso es fascinante lo de Chelis. No sé si te recomiendo que leas, por cierto, sus blogs en el Heraldo de Puebla, vale la pena. Hay uno muy reciente, está muy emotivo, pero él es así, o sea, de repente les decía, ya me tienen harto, son unos irresponsables, ya me voy a renunciar. Y al día siguiente ahí estaba trabajando, sabiendo que los jugadores iban a darle todo el respaldo. Claro, es un recurso que no siempre funciona. Es un recurso que a las 3 o 4 dices, que se vaya, al cabo mañana aquí lo vemos. Y entonces llega un momento en que ese cordón umbilical jugador-entrenador termina reventándose, ¿no? Pero bueno, ¿de quién quieres hablar? De Pumas, que bueno, ya volvió a ganar de visitante, wow. ¿Qué le pasa al San Luis, Eli? De verdad es que lo del San Luis, porque no sé si sigues la cuenta de Statistics hacía una valoración y decía, citaba a un entrenador italiano y otro no recuerdo de dónde, pero citaba que el entrenador que de acuerdo a la fórmula de trabajo era el más parecido a Anselmi, era precisamente Torrent. Y de repente, pues todo lo agradable que vimos de Torrent se vino abajo. Yo no sé si apegarse a las estadísticas a veces es complicado, pero yo las veía y decía, sí, es el mismo perfil táctico de lo que ofrecía Anselmi, pero luego de repente San Luis, es cierto, perdió 4 jugadores, eso hay que reconocerlo, eso te afecta de una u otra manera, pero no puede ser no se puede venir abajo de manera tan abrupta. No sé, Rafa. O sea, perder esa cantidad de futbolistas que además sí te marcaban una diferencia importante. Sí, El claro, más reciente, Chávez, que dices, bueno, a lo mejor y le compras el gol, ¿no? Que termina el siendo en liguilla con veteranazo. Rayados, pero tenía mucha labor de sacrificio para el equipo y ya ahora tiene que reajustar algo que ya se venía trabajando y que bien lo dices, lo venía haciendo bien, sobre todo en su cancha. Era difícil que un equipo le ganara. Hay situaciones que van más allá del entrenador. O sea, ¿qué hace Torrent cuando ves esos errores en defensiva? Es algo que se trabaja, pero ya si después la calidad individual no te alcanza o el jugador no está concentrado, pues tendrás que trabajarlo el doble. Fue un partido de muchos errores de ambos equipos, tanto de Pumas como de San Luis. Sí, No fue un mal partido, fue un partido entretenido, pero sí San Luis podríamos decir que ha sido la decepción,
pero siempre hay que medir de acuerdo al plantel que tiene. Y no creo que nadie esperara más allá del torneo pasado lo que hizo y lo hizo bien, que San Luis pueda ser un equipo protagonista en el torneo mexicano. No tiene el plantel para hacerlo. Del otro lado, sí, Pumas está apostando a eso, ¿no? Y Carrasquilla, que sí le ha aportado, pero creo que todavía le falta. Físicamente no está al 100%. Tiene que dar más, Sí. mucho más. Mucho más, tiene talento para dar mucho más. Carrasquilla debe ser un jugador que te genere lo que no has tenido un jugador que te sea capaz de generar. Pero mira, hablamos de las ausencias eventuales que tiene San Luis. Tal vez la que a final de cuentas se va a magnificar más, porque recordemos que a ver, hay un personaje, Severiano Díaz, que seguramente ya te enteraste tú que ahora pasa a trabajar al Atlético de Madrid. Bueno, pero Severiano Díaz fue el que llevó al Arcamón al equipo del Puebla, fue el que llevó a Jardine al equipo de San Luis, fue el que llevó también a Torrent al equipo de San Luis. Por eso el Atlético de Madrid dijo, mira, este sí sabe, no como el inútil del hijastro de Gil Marín, ¿no? Alberto Marrero, que nada más era un estorbo. No, Severiano Díaz, o sea, fue demostrando que sabía elegir jugadores y que sabía elegir, o sea, Severiano Díaz dejaba en la cancha una muestra de su trabajo. Alberto Marrero, nomás en Instagram, dejaba fotos de su vida privada y pública, ¿no? Pero, o sea, por eso le permite llegar a trabajar al Atlético de Madrid con un escenario totalmente distinto. Es cierto, no quiere decir que Severiano Díaz, un tipo que se formó en fútbol en TV Azteca. Fíjate, en TV Azteca, con el Puebla, donde no le permitieron hacer la tarea que él quería, porque, bueno, pues por caprichos precisamente del dueño. Ahora no va a cambiar la forma de jugar del Atlético de Madrid, no va a cambiar la forma de ver los partidos o plantear los partidos del Cholo Simeone, pero bueno, eso es lo menos importante. Le abre una perspectiva de desarrollo al Atlético de Madrid que no había encontrado en ningún otro lado y vino a encontrar en un mexicano. Pero esa tal vez sería una de las situaciones más importantes porque Severiano Díaz sí estaba involucrado en situaciones, no de cancha y de alineaciones, pero sí de acercamiento con los jugadores, o sea, hacía una labor gerencial. Y lo curioso es que luego te dices, ¿y no hubiera sido bueno pensar en él para el fútbol mexicano, para la Federación Mexicana, para la Liga MX, para selecciones Sí, no, bueno, nacionales? Increíble. porque Sí, claro. esa, todos los que mencionaste, la calidad la detectas, pero no solamente, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tienes que saberle un poquito, que no es ciencia tampoco el Claro. fútbol, ya lo hemos hablado acá, pero hay que saberle un poquito para detectar qué perfil encaja con cada una de las instituciones y cuáles son los objetivos que se buscan. Le va a costar mucho trabajo a San Luis y bueno, Pumas pues va a ir rescatando puntitos, creo, Rafa, ¿eh? Tampoco ha sido un Puma, luego la gente acá me pega, es que Pumas, y es que la estadística, y es que defensivamente, no señores, defensivamente no han dado bien en este torneo hasta el momento, todavía lleva poquito, y también en ofensiva le falta trabajo a Lema. Apenas es fecha 5, quiero pensar que Pumas puede mejorar, y después del torneo y en la jornada, a mí el partido que me decepcionó fue el Pachuca. Qué aburrido estuvo el partido. Feíto, Feíto. feíto, y- pero es que ya aprendieron cómo jugarle a Pachuca, o sea, ahí está la pelota. Y al Pachuca, insisto, revisen los mejores momentos del Pachuca cuando le dio aquella santa zarandeada al América fue con 36 y 33% de posesión. Y Jardín en aquella época, atarantadote, se comió todo lo que le ofreció Almada, pero cuando los dos últimos partidos que le han dicho, ahí está la pelota, cómo sufre Pachuca, de verdad, cómo batalla Pachuca. Y esto incluso cuando tenía un jugador del corte de Osa, le costaba mucho trabajo. Ahora sin él, pues todavía evidentemente tiene que pasar el proceso de transición y de poder desarrollar lo que quiere. Pero bueno, pero yo creo que Almada está encontrando el equipo que necesita. Cuando él debe entender algo, cuando esté en el Mundial de Clubes, nadie se va a preocupar por proponerle el partido. O sea, le van a jugar como le están jugando ahora. Eso debe de aprender, porque si Almada cree que le van a salir a proponer el partido ya en una competencia oficial de plazos cortos, ahí va a tener complicaciones. Pero bueno, pues son los aprendizajes, ¿no? Y Y al final de aparte, cuentas inició el son partido situaciones con que tendría. chamacos, otra vez sigues viendo chavitos que habitualmente no Otra vez, vemos. sí, claro. Estaba Saldívar, no estaba Montiel.
Hay un rumor muy fuerte desde Pachuca que Montiel se va a ir a Portugal. Que bueno, por el chavo, tiene 18 años, hizo una extraordinaria interliga. Pachuca lo extrañaría un montón si es que se va, entonces necesita sustituir, me imagino que con alguien de cantera, ¿no? O todavía a ver si Intercontinental, ¿no? Omechenko puede jugar en esa posición o un poquito más adelantado. Tienes a Luna y a un par de futbolistas más, pero este rumor ya es muy fuerte. Inclusive gente en redes sociales desde Portugal han puesto que sí, que la realidad es que sí es una opción real que pueda irse Montiel a Portugal. Hay que esperar. Sí, sería muy bueno para Sí, él y sobre todo para Pachuca, que además es muy listo para eso. Lo vende y dice, me das el 30% de futuras ventas y sabe que garantiza eso. Y si no, a final de cuentas no cuaja, pues lo recupera de manera más económica de lo que pudo haberlo vendido. Pero bueno, algo más que te quede por ahí de fútbol mexicano, de desarrollo, de lo que tengas por allá a la mano, o cerramos ya ya con te la quieres ir a recomendación desayunar, musical. ¿verdad? En Guadalajara. Ya, Rafa, ya hablamos, ya hablamos de todos los equipos. Ah, no hablamos de León. Pues Sigue con buen paso. De los mejores de la competencia, sigue rindiendo James. Y el miércoles juegan contra Pachuca. Ese va a ser un buen partido. El partido de la jornada 1, Pachuca contra León. Se va a O jugar sea, me acá en estás Pachuca. diciendo Ese partido va a clásico de la estar sabroso. multipropiedad. Y después no pasó mucho más en. Ah, bueno, lo de Santos, Rafa. Pobre Santos. Está en Eh, eh, ruinas. eh, No, no sé, me confunde un poco Fernando Ortiz porque según yo lo he escuchado en 2 ocasiones, que si bien no tal vez con las palabras de me voy y renuncio, sí dejó entrever que bueno, ni modo, el trabajo no lo respaldaba y tenía que irse. Y ayer dijo que no iba a dar un paso al costado porque eso sería lo más fácil. Bueno, los resultados no van a mejorar, ¿eh? Santos está destruido. ¿Y habrá alguna multipropiedad en el mundo que, como la de Iraragorri, en todo el año no haya ganado un partido? Porque no ha ganado un partido en la Liga MX ni en la Liga de España. Bueno, en la segunda división de España. Felicidades, Alejandro. Poca gente en el mundo, pocos multipropietarios consiguen esa racha tan perniciosa de no ganar absolutamente nada. Bueno, ningún partido en lo que va del año. Ahora, Felicidades por Rafa, estar que haciendo todos tan malas responsabilicen cosas. al Junior, al hijo de Alejandro, se me hace absurdo. Él acaba de Ah, llegar. ah. O sea, lo que No, está pasando hoy con Santos, o qué esperaban, que tuviera una varita mágica para solucionarlo, que dejen de ver Club de Cuervos y que se pongan a trabajar, ¿no? No es solamente el haber nombrado a su hijo y que esté ahí al frente, es una mala elección de futbolistas, son equipos que no están hechos para competir a buen nivel en el fútbol mexicano y que por más que sea bueno o malo el entrenador, la situación no iba a mejorar. Yo no sé si esa imagen era de pocos días, pero hay una imagen en X, antes Twitter, de JJ Macías haciendo un viaje con una gorra de Chivas. Yo quiero pensar que esa foto no es actual, no, debe pero ser de bueno, se archivo. sigue lesionando, se volvió a lesionar en Santos y bueno, no tiene ni pies ni cabeza el equipo. No solamente no defiende bien, no te generan absolutamente nada arriba y no es la culpa de Fernando Ortiz y no es la culpa del hijo de Alejandro Aragorri. Yo creo que hay más cosas que se tienen que resolver y mucho tendrá que ver que Alejandro pues está arreglando otras cosas, ¿no? Que nada tienen que ver con fútbol. Y fíjate que estábamos hablando de Severiano Díaz y es inevitable que te pase por la mente. Y a Mauri, ¿dónde estabas? O sea, un dueño de equipos, un dueño de equipo 24/7 empieza a ver quién está haciendo bien las cosas en Puebla, quién está haciendo bien las cosas en San Luis, este tipo de dónde salió, déjame platicar con él, me acerco. O sea, es increíble que a Severiano Díaz terminen valorándolo en el Atlético de Madrid y que Chivas, que tiene años necesitando un director deportivo inteligente y aparentemente devoto con el puesto, pues se le escape de esa manera. Pues es lo que hemos platicado tantas veces. A Mauri, si te importa un cacahuate el Guadalajara, deshazte de él, hombre, vende la franquicia, pero en fin, bueno, a ver, no me urge ir a desayunar porque donde estamos planeando ir con mis hermanos abren apenas a las 9, entonces no corremos prisa, pero sí te quiero presumir que el primer día fue un supermenudo con Don Chuy, con una dosis, con una
con una orden de lengua a un lado. Y ayer fue la mejor barbacoa de mi vida con los tacos de moronga, de borrego, de ojo, de borrego, de sesos, de borrego, etcétera, etcétera. Colesterol, ¿qué es eso, Eli? ¿Qué es eso, por vida de Dios? Bueno, yo que aunque sea ponle limón para cortar la grasa. Eh, o tómalo con Yo un, no le o pongo tómalo limón a con un nada. refresco cero. Ah, eso sí, eso es. Con respecto al limón, y se van a enojar los chilangos, pero yo a mi santa madre le decía, mira, si tu comida está buena, no necesito ponerle limón. Y si tu comida no está buena, ni con limón la voy a mejorar. Entonces yo limón no le pongo a nada, ni a los caldos. Así de Ah, simple, ¿eh? fíjate. Pensé que Rafa y yo no teníamos nada en común. Es la primera cosa que tenemos en común en ya no sé cuánto. Yo tampoco. No me. Es, Es que siento que el limón le quita bien, el tú sí sabor. O sabes sea, no te comer. sabe ya otra cosa más que limón. ¿Para qué le echas limón? No, Si necesitas echarle limón es que los no está chilangos bueno. le ponen limón hasta los. O sea, una vez estaba comiendo afuera del metro, ahí en la Ciudad de México, y pidieron unos tacos de espagueti y le dice, ¿me da limón? Y dices tú, ¿de veras? O ¿Taco sea, de espagueti? guácala, ¿qué estás? ¿No has probado los tacos de espagueti en la Ciudad de México? No. Los tacos al vapor. O sea, ¡Qué bárbara! espagueti O sea, así imagínate, tradicional carbohidratos. en la tortilla. Sí, sí, espagueti con espagueti. No, no, te falta ver más box, la Me verdad, falta ni modo. barrio. En fin, pero vamos con Yo no traigo recomendación musical, nada más. Pero si quieren recomendación gastronómica, vayan a la barbacoa de Gamero, no me van a dar descuento ni me conocen. Y vayan, por supuesto, también al menudo de Don Chuy, que tampoco me conocen. Yo creo que en el menú de Don Chuy sí te conocen, Rafa. Pero bueno, que igual y que pierde la gente que diga, oiga, es que Rafa nos recomendó, mira, ahí le va su 5%. O le ponen un poco más al taco. Ya es una ventaja. Mira, lo malo, ¿sabes qué es lo malo cuando te conocen? Que están esperando una mejor propina. ¿Y no? ¿Te pones de codito? No, sí, no, no, no. Mi madre y mi esposa me dicen eso. El gran defecto que heredaste de tu padre es que eres generoso en las propinas. Pues es gente que te sirve, gente que a final de cuentas vive de eso y que a final de cuentas, si mañana regresas, te va a recordar bien. Entonces, sean Wow. Oye, generosos, hombre, Rafa, sean dio la generosos, no les bendición al cuesta principio nada. del podcast y al final cerró con la. Ya solo falta que te salgan alas de ángel. Me asusta, Rafa. Creo que es el escenario de estar en Guadalajara. Mi recomendación musical es dedicada para los americanistas y es de la arrolladora Banda Limón. Se titula Aquí hay para llevar. Porque pues la realidad es eso, ¿no? Hoy América tiene para darles a todos hasta para llevar, que lleven su topper, porque bueno, eso es lo que ha mostrado hasta 5 fechas. Vamos a ver en un calendario flojito, flojito para el América. Vamos a verlo un poquito más adelante, a ver si sigue dando hasta para llevar. Pero hoy sí es el mejor equipo de la Liga Mexicana. Y están, bueno, yo creo que ya los de Chivas ni están ardidos, Rafa. Ya están tan traumados y tan No, 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 no. Es decir, el del aficionado de Tetra. Chivas está viviendo un estado de resignación y de abnegación que ya ya ni quiero hablar del Guadalajara porque me da lástima, de veras. O sea, pobrecitos, o sea, es que ya todo se traduce casi, casi en insulto para ellos, ¿no? Entiendo que cuando ves que al perro más flaco, al chivo más flaco, se le carguen las pulgas, pero ya te da penita. La verdad, dan penita los del Guadalajara. Pero bueno, ni modo. Entonces, pues nos estaremos reuniendo de nuevo el viernes, si Dios no lo remedia. Te tendré nuevas maravillas culinarias, por supuesto. Bueno, buen provechito y buena semana. Hasta el Y sin viernes. limón.